Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre el tejido muscular. Eh, el tejido muscular es como lo dice ahí, es un tejido especializado que tiene la propiedad o capacidad de contraerse. Evidentemente, gracias al tejido muscular, nosotros podemos realizar la locomoción, o sea, el movimiento y generar movimiento. La función primaria del tejido muscular es mover el cuerpo o partes de él, para lo cual requiere energía, ¿sí? ¿Y cuál es la energía de nuestro cuerpo? ¿Cómo se llama? El combustible que nosotros utilizamos. Sería la ATP. El ATP, exactamente. Entonces el adenosín trifosfato es la energía que nuestro músculo también necesita para poder realizar el movimiento. A las células del tejido muscular se les llama fibras musculares por su forma alargada. Evidentemente, el músculo, ¿sí? El músculo está formado por filamentos, está formado, que podamos ver, está formado por filamentos, está formado por fibras musculares y luego estas fibras musculares en sí forman el músculo, ya como su nombre lo dice. El componente o las fibras musculares o el músculo, los componentes musculares están formados por una membrana que se llama sarcolema. Esta membrana sarcolema rodea toda la célula muscular y es una membrana periférica polarizada eléctricamente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la célula, que ustedes ya saben, el componente celular, ¿sí? O la estructura de una célula. Entonces, a cada célula muscular le envuelve una membrana que se llama sarcolema. Luego tenemos el citoplasma de una célula tipo, ¿sí? Ustedes saben que el citoplasma o espacio intracelular, ¿qué contiene? ¿Qué hay en el espacio intracelular? O en el citoplasma, ¿qué hay? De una célula. A ver si alguien ya estudió. ¿Qué componente hay? ¿Cuáles son los componentes que hay en el citoplasma de una célula? Se encuentran las organelas. ¿Quién me puede decir un ejemplo de organela? Buen día, ¿Cuáles? profe. Buen día. Ahora acabo de conectarme. ¿Cuáles son las organelas? La mitocondria, profe. Mitocondria, retículo endoplasmático rugoso, el liso, aparato de Golgi, lisosoma, peroxisomas. Esos son componentes del citoplasma. Entonces, el citoplasma de una célula muscular se llama sarcoplasma. Sarcoplasma es el citoplasma de una célula muscular. Y el retículo endoplasmático liso de una célula muscular se llama retículo sarcoplasmático. O sea, son nombres, cumplen las mismas funciones, pero son nombres distintos. Y las mitocondrias se llaman sarcosomas. El retículo endoplasmático liso. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático liso? ¿Quién me puede decir cuál es la función del retículo endoplasmático liso? Puede ser sintetizar los lípidos, profe. Exactamente. ¿Y el retículo endoplasmático rugoso? ¿Cuál es la función del rugoso? El retículo endoplasmático rugoso se encarga de sintetizar las proteínas, ¿sí? ¿Y las mitocondrias? ¿Cuál es la función de las mitocondrias? ¿Para qué funcionan las mitocondrias? Produce energía. ¿Qué energía? ¿Cómo se llama? El ATP. El ATP. Esa es la función de las mitocondrias. Bueno, tipos de tejidos musculares. Hay tres tipos de tejido muscular. El tejido muscular liso, que es un músculo involuntario.
el tejido muscular estriado o esquelético, que es el músculo voluntario, y el tejido muscular cardíaco, que también es un músculo involuntario. Entonces encontramos o hay tres tipos de tejido muscular: el liso, el estriado, el esquelético y el cardíaco. Ahora vamos a hablar del primer músculo o tipo de tejido muscular y el que más abunda en el cuerpo humano, que es el tejido muscular estriado o esquelético. Se encuentra firmemente conectado con el esqueleto y tiene una doble función, ¿sí? El tejido muscular estriado esquelético está formado por un... A ver, espérenme un ratito. Vamos a ver si puedo hacer esto. Se ve ahí, ¿verdad? El rojo. Sí se ve, profe. Bueno, le voy a hacer el dibujo para que vayan entendiendo. Después se borra nomás. Este voy a poner así. Uno. Vamos a poner acá. Dos. Tres. Estoy dando mi clase. ¿Qué pasó? Vayan haciendo este dibujito y después yo le voy a decirle los numeritos qué es. ¿Está? ¿Escucharon, chicos? Sí, profe. Hagan este Sí, dibujito, profe. hagan el dibujito y yo les voy a decir los números que les voy a explicar. Van a poner como título músculo o tejido muscular y hagan el dibujito. ¿Ya está? Sí, ya terminé. ¿Y el resto? ¿Ya terminaron? ¿Ya puedo Sí, seguir? también, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces en el número uno van a poner tendón, tendón proximal, tendón proximal,
tendón proximal. ¿Está? Sí. Tendón proximal, al lado van a poner origen, origen, origen. En el número 2, acá van a poner tendón distal, tendón distal, tendón distal. Al lado van a poner inserción, inserción, tendón distal, inserción. En el número 3 van a poner vientre con B corta, vientre muscular, vientre muscular. El número 4, en el número 4 van a poner hueso, hueso. Hueso. En el número 5, en el número 5 van a poner unión, unión, mío, M-I-O, mío tendinosa, unión mío tendinosa. Unión miotendinosa. Y en el número 6 van a poner unión osteotendinosa. Unión osteotendinosa. ¿Está? Sí, profe. Ok, Sí, profe. entonces, atiendan aquí. Entonces, el músculo, un músculo en sí, un músculo esquelético o músculo estriado está formado por una parte media o la parte central que vendría a ser esto, ¿ven? En el mío, por ejemplo, se nota demasiado porque tengo el bíceps muy voluminoso, ¿ven? Cómo salta acá. ¿Se ve, verdad? Sí, ¿Sí? profe, se ve. Sí. Demasiado, Se nota ese ejercicio, profe. demasiado Sí, ya salta mi profe. bíceps. Bueno, Demasiado ya hay que hacer esto. Te más forsahina. sí, allá de garrata ya. De garrapata. Bueno, esto que está acá, el bíceps, esto es el vientre muscular. Acá es donde se encuentran las fibras musculares, los filamentos musculares, ¿sí? Que después le voy a explicar. Eso es el vientre muscular. Y todo músculo tiene un tendón de origen, este que está aquí, tendón de origen o tendón proximal, en donde se origina el hueso, y tiene otro tendón que es el número 2 que se llama tendón de inserción o tendón distal, en donde se inserta el músculo. Entonces, el músculo tiene un tendón de origen, donde se origina, y un tendón de inserción, donde se inserta. El número 4 es el hueso, ¿sí? Y acá, donde se encuentran las fibras musculares, cuando se une aquí con el tendón, se llama unión mío. Mío viene de músculo y tendinosa de tendón. Y cuando el tendón se inserta, ¿sí?, en el hueso, acá se llama unión ósteo, que viene de hueso, tendinosa, que es del tendón. Entonces, esta es la estructura, ¿sí?, del músculo. Ahí está. ¿Se entendió, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Okay. profe. Entonces, el músculo tiene la propiedad de contraerse
mediante movimientos o impulsos voluntarios transmitidos por nervios eferentes mielínicos. O sea, si nosotros queremos contraer el músculo, o sea, si yo quiero flexionar el codo, yo de forma voluntaria realizo ese movimiento. Por eso es un músculo voluntario, el músculo esquelético estriado. El tono muscular es el estado de semicontracción permanente que produce posición normal del cuerpo debido a estímulos inconscientes e involuntarios, ¿sí? Por ejemplo, los ojos, el aparato vestibular y la sensibilidad proprioceptiva. ¿Qué quiere decir el tono muscular? El tono muscular es la forma del músculo. O sea, si yo tengo el tono muscular disminuido, ¿qué va a pasar? Mis músculos van a estar atrofiados. Y gracias al tono muscular, yo puedo, por ejemplo, estar en esta posición erecta. Yo puedo estar sentado. Yo no genero ningún movimiento. Yo estoy sentado aquí. Pero el tono del músculo, la semicontracción del músculo, permite que yo adopte esta postura. Eso es el tono del músculo. Entonces, ¿cómo está formado? ¿Cuál es la estructura del músculo en sí? De esa porción del vientre muscular. Están constituidos por largas células de forma cilíndrica, ¿sí? Llamadas fibras musculares. Estas fibras tienen longitud variable o a veces igual a la del músculo, ¿sí? Algunas fibras son más cortas, otras fibras son más largas, ¿sí? Presentan muchos pigmentos de mioglobina. ¿Por qué? Por eso tiene ese color rojo el músculo o la fibra muscular, ¿sí? Por eso tiene porque hay mucha mioglobina, presenta muchos glóbulos rojos, ¿sí? Y las fibras o el músculo en sí está rodeado por 3 capas, el epimicio, el perimicio y el endomicio. Son capas que le envuelven al músculo en sí. Entonces, esto vendría a ser el músculo en sí. Este es el bíceps, por ejemplo. Esto es el bíceps, es el vientre muscular, que fue lo que yo les mostré. Acá tenemos el tendón de origen y acá tenemos el tendón de inserción. Entonces, el músculo en sí está formado por miofibrillas, ¿sí? Miofibrillas. Vamos a suponer que estas son las miofibrillas. Mis dedos son las miofibrillas. Entonces, la unión de muchas miofibrillas, yo uno esto así, ¿ven? Uno esto así. Y eso, la unión de muchas miofibrillas forma un filamento. Estas son las miofibrillas. 1, 2, 3, 4 miofibrillas. Yo uno esto así. Y esto se llama filamento muscular. Filamento muscular. ¿Sí? Si yo uno varios filamentos musculares, que es lo que ustedes ven aquí, ¿sí? Uno, varios filamentos musculares, eso forma la fibra muscular. Y la unión de estas fibras musculares forman, ¿sí? La unión de las fibras musculares, ¿sí? Forman ya la estructura del músculo. Entonces, nosotros tenemos los miofilamentos, las miofibrillas, la unión de varias miofibrillas forman un filamento. La unión de muchos filamentos forman la fibra muscular. Y la unión de muchas fibras musculares forman ya el músculo en sí. ¿Se entendió hasta ahí? Eso a medida que uno se va ejercitando, entonces va a ir logrando esas fibras, ¿verdad? ¿O cómo es? Una vez que las fibras en sí ya están ahí, lo que uno va a hacer va a hipertrofiar esas fibras musculares, va a ayudar a aumentar la masa muscular. Eso es lo que va a hacer. ¿Está? Ah, ya. Okay. Dale, profe. Entonces, en las miofibrillas se encuentra la unidad funcional del músculo, que es la estructura más pequeña del músculo en donde se genera la contracción, que se llama sarcómero. Esto es el sarcómero. Si yo esta miofibrilla corto y miro en el microscopio electrónico, voy a observar esto. Y esto se llama sarcómero. Y el sarcómero está formada por una banda I, por una banda A, por una banda I, ¿sí? Y esto que ven aquí, estos se llaman filamentos de actina.
Y lo que ven en el medio, estos más grises, estos se llaman filamentos de miosina. Entonces tenemos filamentos de actina y filamentos de miosina. ¿Por qué es importante esto? Vamos a suponer que este es el filamento de actina y estos son de miosina. Entonces esto lo que va a hacer es esto. Va a generar la contracción muscular. Así se genera la contracción muscular. Gracias a los filamentos de miosina y a los filamentos de actina y a los filamentos de miosina. Entonces, esa es la estructura del músculo. El músculo está formado por miofibrillas. La unión de muchas miofibrillas forman los filamentos musculares. La unión de muchos filamentos forman la fibra muscular y la unión de muchas fibras musculares ya forma el músculo en sí. Entonces, mediante el tejido conectivo, la fuerza de contracción se transmite a la aponeuritis, tendones y ligamentos. O sea, si yo genero contracción, yo contraigo, hago este movimiento, ¿sí? Acá en el vientre muscular, acá en el vientre muscular, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? Chicas, ¿qué va a pasar acá? ¿Se va a contraer? Se va a contraer el músculo, ¿sí? Se va a contraer el músculo y esa fuerza que se transmite aquí, o que se genera acá en el vientre muscular, se va a transmitir a los tendones. Entonces, en los tendones, ¿qué va a pasar? La fuerza que el músculo genera al contraerse se va a transmitir a los tendones y los tendones van a mover los huesos. O sea, los tendones actúan como palanca. ¿Se entiende? Los tendones se encargan de mover al hueso gracias a la fuerza del músculo. Los vasos sanguíneos penetran al músculo a través del tejido conectivo. O sea, evidentemente el músculo necesita arterias para poder nutrirse, ¿sí? La inervación del tejido muscular esquelético se relaciona directamente con la regulación de la contracción de cada fibra muscular y en consecuencia con el estado de tensión del músculo completo. El músculo en sí o todas las estructuras musculares tienen inervación, o sea, presentan nervios, porque los nervios se encargan de enviar los impulsos nerviosos que genera el sistema nervioso central, que es el cerebro. Y el cerebro es que le envía la orden a mi bíceps para que yo pueda generar el movimiento, ¿sí? Entonces dijimos nosotros que el músculo está formado por las miofibrillas, ¿sí? Por las miofibrillas, luego tenemos los filamentos, las fibras musculares y el músculo en sí. Entonces nosotros teníamos estas miofibrillas de los músculos estriados, son fibras largas que se ubican en el sarcoplasma, que dijimos que el sarcoplasma es una estructura que se encarga de rodear a la célula muscular. Se dispone en sentido longitudinal y pueden ramificarse o no se pueden ramificar. Entonces las miofibrillas pueden ser largas o pueden ser cortas, dependiendo de la estructura del músculo. No es la misma estructura o una miofibrilla del músculo cuádriceps, que es un músculo voluminoso o grande, que un músculo bíceps, por ejemplo, que es un músculo más pequeño. Las fibras son más, en el cuádriceps son más largas y en el bíceps son más cortas, evidentemente. Entonces, acá nosotros tenemos la estructura del sarcómero. Este es el sarcómero. Dijimos que el sarcómero está formado por estos filamentos que ven aquí. Estos se llaman filamentos de actina. Estos que están más en negro se llaman filamentos de miosina. Después tenemos las bandas I, que son estas, que es la unión de este sarcómero con este sarcómero, es la banda I. Esta porción que vemos aquí, esto se llama banda Z, ¿sí? Y esta porción de este filamento de miosina, ¿ven? Este es el filamento de miosina, lo que vemos aquí es la banda A. Y el espacio entre este filamento de actina y este filamento de actina se llama banda H, ¿sí? Entonces esta es la estructura de un sarcómero o del sarcómero en sí. Y esto genera la contracción muscular, que después le voy a explicar cómo se genera eso. La triada, ¿sí?
La triada es una estructura muy importante, ¿sí? Esta es la estructura o el sarcómero, ¿sí? En una vista vertical. Y esto que vemos aquí se llaman triadas. Las triadas están formadas por un conducto central, ¿sí? Imaginaciones del sarcolema, ¿sí? Por vesículas del retículo endoplasmático. O sea, acá en este conducto que ven aquí en la parte media se encuentra el sarcolema, ¿sí? Y esta sarcolema se encarga de enviar nutrientes al músculo, por ejemplo, calcio al músculo y ATP para que el músculo se pueda contraer. Esa es la función de la triada. Acá vemos la estructura de un músculo, ¿ven? Estos son las fibras musculares. Acá adentro se encuentran los miofilamentos o las miofibrillas, luego de los filamentos. Y este es una fibra muscular. Y la unión de muchas fibras musculares forman el músculo en sí. Esto que vemos aquí. Entonces, esto que vemos aquí, este conducto, ¿sí? Es la triada, ¿sí? Acá tenemos el retículo sarcoplasmático, estos que están aquí, el conducto, ¿sí? Las miofibrillas, ¿sí? Y esto que están aquí es la unión del nervio con el músculo, que se llama unión neuromuscular, que después le voy a explicar para qué sirve. Entonces, esta triada con el conducto o el tubo en T se encarga de enviar los nutrientes a nivel muscular o al sarcómero para que el sarcómero se pueda contraer. ¿Y qué nutrientes necesita el sarcómero para poder contraerse? Necesita calcio y necesita ATP, ¿sí? Y dentro, en este retículo sarcoplasmático, ¿sí? Se encuentran aglomerados o se encuentran muchas cantidades de calcio. Y esos calcios se encuentran almacenados acá en el retículo sarcoplasmático. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro le envía la orden al músculo para que se contraiga, este retículo sarcoplasmático libera el calcio y el calcio se va en el sarcómero, entonces le dice al sarcómero y a los filamentos de actina y miosina, bueno, hay que contraerse, entonces ellos empiezan a contraer. Luego teníamos los miofilamentos que dijimos que eran los filamentos gruesos, que son los filamentos de miosina, estos filamentos en rosado que ven aquí, y los filamentos que ven en azul son los filamentos delgados que son de actina. Y este filamento de actina tiene tropomiosina y troponina, que son componentes importantes para que se pueda generar la contracción del músculo. ¿Sí? Acá vemos la misma imagen, ¿sí? Esto que ven en negro son los filamentos de miosina y lo que ven en este, que es más claro, son los filamentos de actina, ¿sí? Y ahí es donde se genera un mecanismo que se llama mecanismo de trinquete, en donde se genera la contracción del músculo, ¿sí? Los filamentos más gruesos son los filamentos de miosina, esto que vemos aquí en negro, los filamentos de miosina. Eso no hace falta que haga. Entonces lo que hay que saber del sarcómero es que está compuesto por filamentos de actina, que son filamentos delgados, y por filamentos de miosina, que son filamentos más gruesos. Y ahí es donde se genera el mecanismo de trinquete, o sea, la contracción del músculo. Bueno. Bueno, chicos, vamos a conectarnos otra vez dentro de 5 a 8 minutitos